Tenemos aquí a la compañera Sara de Azadi Madrid, que es un comité de solidaridad con Rojava sobre el pueblo kurdo. Y bueno, hoy se va a tratar sobre la lucha de las mujeres kurdas en el contexto de la guerra que se está produciendo en Siria, en todo el Kurdistán, desde hace varios años. Dentro de este contexto de guerra abierta contra el Estado Islámico, contra el gobierno turco, pues se está produciendo una auténtica transformación social en el Kurdistán sirio. Y dentro de esta transformación pues tenemos el tema de la lucha de las mujeres kurdas, que está siendo un auténtico ejemplo de lucha y de dignidad. Y la compañera pues, nos va a explicar un poco todo lo que está ocurriendo allí, cómo se está organizando el pueblo kurdo, cómo se están organizando las mujeres, y seguro que nos va a arrojar un poco de luz sobre esta cuestión. Y nada, agradecerle a la compañera por estar aquí y os dejo con ella. Muchas gracias. Bueno, lo primero voy a presentar un poquito en el colectivo. Lo lleva Azadi hace alrededor de un año y medio y tiene básicamente 3 líneas de trabajo. La primera serían las charlas, que las damos por todo el estado. La segunda, que tenemos 2 tipos de charlas, una charla general sobre contexto, historia, regionalismo democrático de aplicación práctica, y luego está otra charla sobre la lucha de las mujeres. Luego también tenemos una distribuidora, que es la que veis ahí, que es con la que nos financiamos el colectivo y con la que tratamos de ampliar un poco la información. Y luego tenemos una tercera línea de trabajo, que es básicamente el blog, donde tratamos de traducir de 1 a 3 artículos al día. Normalmente son artículos de análisis, pero también tratamos de hacer algo sobre noticias de actualidad más cortas. Dentro del blog hay un apartado, que es una pestaña, que es la lucha de las mujeres, donde podéis encontrar más textos traducidos para ampliar un poco la información. Que es bueno, aquí tenéis tanto el blog como el correo, por si nos queréis contactar. Y nada. Y básicamente la charla que voy a hacer hoy, va a consistir en hacer una pequeña introducción histórica de la historia moderna de la lucha de las mujeres kurdas, centrada principalmente en Turquía, y luego hablaré un poco de organizaciones, de cuáles son las estructuras organizativas luego hablaré también de mujeres relevantes, un pequeño análisis sobre los medios de comunicación de masas occidentales, cómo tratan la cuestión de la mujer, y por último entraremos en los principios de la lucha de las mujeres en Kurdistán. Entonces, lo primero que suelo hacer cuando doy una charla es preguntar qué conocimientos básicos hay sobre Kurdistán, porque no sé si sabemos que está dividido en 4 estados, qué estados son esos, más o menos sabríamos situar el Kurdistán en un mapa. ¿Sí? Entonces me salto toda esa parte. Vale. Pues si quieres, dale ya. Pues me va a ser complicado para la música. Yo estoy bien, ¿me oís? Sí, me oís. Vale. No te preocupes, de verdad. Bueno, entonces, hay que decir que, bueno, que la mujer kurda ha sido protagonista de varias luchas, pero yo me voy a centrar sobre todo en lo que es la cuestión de la mujer, de la lucha de la mujer kurda dentro del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, conocido PKK. El PKK se forma en el año 78, pero actúa como su brazo guerrillero la primera vez en 1984. Cuando tiene esta primera actuación, la cantidad de participación femenina dentro de esta guerrilla es solamente de un 1%. De hecho, el PKK se crea con 12 miembros, de los cuales solo 2 de ellas son mujeres. Una de las cuales es muy importante, que es Akine Yansis, de la que hablaremos un poco más adelante. Entonces, debido a una serie de Öcalan, que sería el líder indiscutible del movimiento kurdo y del PKK, manda que se cree la primera organización de mujeres, la cual se crea en Alemania. Básicamente, debido a la dictadura que hay en los años 80 en Turquía, hay una gran migración de kurdos de Turquía que emigran a Alemania y se crea en Alemania la primera organización de mujeres, que es esta que tenemos aquí.
JWK, en 1987. Luego hay un punto de inflexión. Durante el año 1969 al año 1993 se conocen como los años del plomo en Turquía, porque fue, por un lado, levantamientos populares masivos por parte de la población kurda, que después de haber tenido una trayectoria política y guerrillera en las montañas, comienza a trasladar eso a las ciudades, y por otro lado, también son conocidos como los años del plomo porque hay una fortísima represión a la población kurda, que bueno, se la con muchísimos muertos y desaparecidos, ¿no? Entonces, en este contexto es cuando aparecen las luchas del Sergildán, que son las primeras manifestaciones o las primeras luchas guerrilleras en las ciudades donde las mujeres participan como coprotagonistas de esas luchas. Normalmente antes, si no, la mujer luchaba desde un ámbito más privado. ¿Por qué se da esto? Se da por varias circunstancias, pero una de las que yo creo que habría que destacar son las acciones individuales que llevan ciertas mujeres. Una de ellas fue Berivan, que fue la primera mujer yezidí que participó dentro del PKK y que fue asesinada en Cizre en 1989 y que fue como un golpe muy duro para lo que sería la milicia kurda, ¿no? Fue asesinada de una manera muy brutal en medio de un mercado. Luego también habría que decir, dentro de todo esto, que también estaba Zekiye Alkan, la cual no pertenecía al PKK, pero decide quemarse a Logonzo en 1990, el 21 de marzo de 1990, para reivindicar que se permitiera celebrar el Newroz. El Newroz es la fiesta más importante de los kurdos, que básicamente coincide con el solsticio el equinoccio de primavera. Debido a esas acciones individuales de mujeres que de alguna manera demuestran que son capaces de dar la vida por la lucha, las mujeres aparecen en la calle, son coprotagonistas de estas luchas del Sergildán y hay un aumento espectacular de gente que entra dentro de la guerrilla en esos años de 1969 a 1993, pero también hay un aumento espectacular de las mujeres que empiezan a participar, pasando de un 1% a un 25%. De las fuerzas totales efectivas del brazo de guerrillero del PKK en las montañas del Zagros. Siguiente, por favor. ¿Por qué sucede un poco la participación femenina? Por un lado está la teoría. Abdullah Öcalan ya había sido proclive a permitir o a tratar de animar a que las compañeras participaran dentro del movimiento, lo cual no era compartido por la mayoría de los hombres que participaban dentro del PKK. Pero comienza a profundizar debido a una serie de boicots que realizan los hombres contra las mujeres para tratar de que no participen dentro de la lucha. Öcalan empieza a hacer una reflexión y escribe un libro que supuso un primer paso dentro de la lucha de la liberación de la mujer a nivel teórico, que es este que tenemos aquí, la cuestión de la mujer y la familia. Y para que veamos una frasecita que dice Öcalan en este libro, dice: la familia kurda es un agente del Estado turco y el hombre de la familia es el agente dictador y el compañero cómplice del Estado. Como al hombre kurdo se le ha confiscado todo, solo le han dejado su sexualidad, por lo que tiene una obsesión con ella. Aquí básicamente se dice, que yo creo que luego es una de las bases teóricas del confederalismo democrático, que el Estado y la familia son dedos de una misma mano, que sería el poder, y que se reconoce la cultura de la violación implícita en todas las culturas patriarcales del planeta. Debido a que se saca este libro, debido a que la forma de socialización de los conocimientos dentro de la guerrilla, estamos hablando de gente que se va a la guerrilla a las montañas del Zagros, unas montañas altísimas, 6 metros de nieve en invierno, comiendo raíces en grupos muy minoritarios para no ser descubiertos. Por lo tanto, hay una socialización del conocimiento que se retransmite sobre todo de manera oral y que no solamente se retransmite en los guerrilleros, sino que esos guerrilleros que son ayudados por las poblaciones rurales que habitan en los alrededores de las montañas del Zagros son retransmitidos a su vez a través de ellos. Luego, por supuesto, también hay una parte práctica, y es que, por supuesto, que el pueblo kurdo es un pueblo que tiende a ser conservador. Es un pueblo que se organiza, como la mayoría de los pueblos en Oriente Medio, de manera tribal, donde existe el pater de la tribu, que se organiza con otros paters de otras tribus y que las mujeres tienen un papel realmente secundario dentro de todo esto. Un papel sobre todo de puertas para adentro, un papel del espacio privado. Por lo tanto, ellos te reconocen directamente que la participación femenina no aumentó únicamente por una cuestión ideológica, porque se consideraran que tenían que participar dentro de esa lucha de liberación nacional,
sino porque también era una manera de escapar a ciertas prácticas que se llevaban a cabo dentro de las familias, como pueden ser los matrimonios forzosos, los crímenes de honor, en fin, una serie de los matrimonios con menores, etc, etc. Por lo tanto, era también una vía de escape para las mujeres para huir de ese destino al que estarían, bueno, completamente atadas. Luego, por supuesto, hay una presión de clase y nación, porque los kurdos siempre han sido considerados en las 4 partes del Kurdistán como ciudadanos de segunda, ciudadanos donde no se han hecho inversiones en sus tierras para que se conserven como tierras agrícolas, tierras ganaderas. Lógicamente se les prohibía o no se les animaba a estudiar o no se les ponían facilidades para poder estudiar, por lo tanto era una sociedad que solía ser analfabeta y que solía ser bastante paupérrima. Lógicamente, torturas, detenciones, encarcelamientos indiscriminados a todo el pueblo kurdo, sobre todo en esos años del plomo, donde además aquí hay un punto muy interesante, porque cuando las mujeres comienzan a participar activamente en la lucha, el Estado turco reacciona y coge a la mujer como sujeto de tortura diferenciado de los hombres. Las mujeres que eran encarceladas en Diyarbakir, por ejemplo, que es una de las cárceles más famosas, eran sometidas a ciertas torturas que eran propias de mujeres. Estamos hablando de, básicamente, la tortura de la violación, pero también se utilizaban experimentos para tratar de secarles los úteros y que no pudieran tener hijos, se las cortaban los pechos, se las asesinaba en medio de la calle, se las desnudaba, se las tiraba con coches, se las mostraban a toda la población, de tal manera que el honor no quedaba dañado solo el honor de la mujer, sino que así también quedaba dañado el honor de toda la familia. Y esto eran prácticas que lógicamente solamente se llevaban con las mujeres, o sea, tipo de tortura específica. Por supuesto que también hubo una práctica dentro del propio PKK donde había un enfrentamiento doble. Y era el enfrentamiento contra las fuerzas del Estado turco, pero también un enfrentamiento contra el propio mentalidad machista y patriarcal que tenían los propios kurdos dentro del PKK. ¿Por qué? Porque las excusas que ellos ponían es que la mujer era débil y retrasaba la lucha, por lo tanto no había que dejarla participar, que el hecho de que se capturara una mujer o que se matara una mujer suponía una afrenta mayor que la propia muerte de un guerrillero, volviendo al paradigma de hay que defender a la mujer como sujeto sujeto débil al cual que hay que defender y es completamente violable. Y, por supuesto, fueron consideradas como objetos sexuales por parte de sus compañeros. Y ellos se reconocen, porque hay ahora mismo un comité que se llama el Comité de las Verdades, que se dedica a recabar informes de las barbaridades o fusilamientos que hacían a mujeres que se acusaban de alta traición, cuando en realidad lo que habían sido era que se negaban a cumplir los designios sexuales de sus comandantes. Y esto te lo cuentan los del... Es una autocrítica que hace el propio PKK, y que a mí me parece muy plausible, sobre todo para dar voz a esas mujeres que fueron traicionadas por el propio movimiento. Siguiente, por favor. Por lo tanto, durante los años 90, las mujeres cuando subieron a las montañas hicieron dos reflexiones muy importantes. Y esto te lo cuentan directamente ellas cuando haces unas entrevistas. La primera fue, todo comenzó en las montañas. Cuando subimos a las montañas nos dimos cuenta de que podíamos ser libres. Entonces hicieron la reflexión, si yo puedo ser libre en la montaña, también puedo ser libre en la sociedad. Y fue precisamente esto lo que dio paso a que se crearan las primeras organizaciones civiles en Turquía, dentro de las ciudades y pueblos. Luego hicieron otra reflexión muy importante, y es que de repente nos dimos cuenta de que éramos atacados dos veces, por ser kurdas y por ser mujeres. Ellas consideraban que toda esa violencia era reflejada hacia ellas por el hecho de tener una nación minoritaria dentro de los diferentes estados. Pero se dieron cuenta de que esa violencia estaba enfocada hacia ellas de una manera particular, tanto externamente por parte del Estado turco por ser mujeres, como internamente por parte de sus compañeros. Por lo tanto, debido a una serie de reflexiones que hace Öcalan, hace un mandato en 1992, que finalmente se finaliza en 1993, donde se crea el primer ejército de guerrilleras, única y exclusivamente femenino. Esta decisión trajo mucha colación. Por un lado, dentro de los propios grupos de mujeres había algunas que tenían falta de confianza y que consideraban que sin estar con el hombre no iban a ser capaces de autoorganizarse de manera militar. Y luego había otras que sí les parecía correcto, sobre todo para dejar de subyugarse a esos boicots que les hacían los hombres. ¿Cómo respondieron los hombres? La mayoría de ellos no les gustó nada aquella cuestión. Y ellos te hablan de una serie de boicots que se hicieron.
desde comandantes del PKK que mandaron a 400 mujeres a sus casas, de las cuales la mayoría quedaron directamente asesinadas o metidas en las cárceles, porque la mujer debía estar en casa, hasta guerrilleros que trataban de demostrarle a sus compañeras guerrilleras que ellas solas no podrían mantener sus posiciones, y entonces trataban de robarles Kalashnikov por la noche, y al final había fuegos cruzados que hacían que muriese gente, simplemente porque los hombres estaban constantemente intentando demostrar que ellos no eran capaces de autoorganizarse. Y ellos te cuentan, bueno, en fin, una serie de boicots que han tenido que ir sufriendo a lo largo de toda esta lucha de autonomía. Por lo tanto, se crea el ejército de mujeres y se trata de crear la primera organización civil dentro del Kurdistán turco en 1995. Nace en las montañas de Kurdistán y se expande hacia las ciudades de Europa. Y se crea con el objetivo de que la mujer pueda desarrollarse sin la sombra del hombre. Porque, bueno, esto viene un poco más adelante en la ideología. ¿Me das un clic? Los kurdos se organizan por congresos, al más puro estilo marxista-leninista. Al principio eran cada 4 años, ahora mismo son bianuales. Por cada nuevo congreso se hace una reflexión, se hace una autocrítica y se crea una nueva organización que trata de avanzar dentro de la propia lucha. Lo que tiene importante el JAC es que se crea el primer comité central no mixto de mujeres, paralelo e independiente al comité central del PKK, lo cual lógicamente sentó bastante mal a los compañeros que ya no podían controlar las decisiones que tomaban las mujeres. En marzo de 1999, tras la detención de Öcalan es encarcelado, es capturado en Kenia y encarcelado en la cárcel de Bengalí, que es una isla, lo tienen allí. Öcalan, antes de ser capturado, ya había dado un mandato al Congreso del PKK para que se creara el primer partido de la mujer. No partido político al uso que nosotros entendemos, sino partido al estilo marxista. O sea, un partido con una serie de cuadros que son los que llevan la perspectiva ideológico-política y que hacen una serie de estrategias para avanzar en la lucha hacia diferentes perspectivas que luego veremos mejor en las estructuras. Debido a la captura de Öcalan, se crea un comité presidencial, porque lógicamente están muy perdidos sin el líder, y este comité presidencial decide que no es el momento de crear un partido de la mujer. Las mujeres, aún así, crean su congreso, un congreso que se hace en las montañas y que es cercado por los hombres durante 3 meses para que tratar de que ellas claudiquen. Lógicamente no lo consiguen, ellas no claudican y crean su partido de la mujer, a pesar del boicot de 3 meses encerrados en unas montañas, paralizando de esta manera la lucha. Que fue el primer partido de las mujeres, que es el Partido de las Mujeres Trabajadoras Kurdas. Hay una serie de congresos que lleva a sí mismo una nueva serie de organizaciones, pero hay que pararse en un punto muy importante, que es el Congreso del año 2002, donde nace el contrato social, que es básicamente las bases del contrato social de Rojava en la actualidad, de los cuales hay 2 puntos muy importantes en cuanto a la cuestión de género. La primera es que en aquel entonces se decía un 40%, aunque ahora mismo es un 50%, pero en aquel momento era el mínimo del 40% de las diputaciones o posiciones de poder dentro del partido y todas las organizaciones debe ser ocupada obligatoriamente por mujeres, si no será anulada esa organización. De hecho, ahora mismo el GDP, el partido político pro-kurdo en Turquía, tiene un 50% de diputadas de mujeres y un 50% de hombres. Lo mismo ocurre en el parlamento kurdo en Rojava, obligatorio, si no se anula la organización. Asimismo, también existe otro punto muy importante, que son las posiciones copresidenciales, porque por cada coalcalde tiene que haber una coalcaldesa, por cada copresidente tiene que haber una copresidenta. Esto se expande mucho más cuando comienzan a meter también la cuestión étnica y religiosa. Por ejemplo, en cuestión del cantón de Rojava, si el copresidente es kurdo y sunita, probablemente la copresidenta sea asiria y sea cristiana. De tal manera que se obliga que haya una representación fáctica dentro de las organizaciones y dentro de los centros de poder. Así se asegura la representación femenina dentro de los centros de poder y también se comparte el poder entre 2 cabezas, de tal manera que es más difícil de corromper. Y esto es básicamente a niveles de género. Siguiente, por favor. Estas serían un poco las estructuras de organización de las mujeres kurdas en las 4 partes del Kurdistán. No me cabía la parte europea, que también tiene su organización civil. Entonces, los kurdos se organizan de esta manera. Esto es aplicable también a nivel de las organizaciones mixtas. Porque tiene una cosa muy interesante los kurdos, y es que por cada organización mixta
debería haber obligatoriamente una organización no mixta, única y exclusivamente de mujeres. Entonces, arriba del todo está el KJK, que su homónimo es el KGK, la Unión de Comunidades del Kurdistán, que es la organización paraguas donde se implican el resto de organizaciones donde se mandan los delegados. Es una organización coordinadora, básicamente, que tiene tres ramificaciones. Una ramificación militar, que serían las unidades de mujeres libres estrella, ese ejército femenino creado en 1993, pero que a partir del 2003 se disgrega del PKK, se hace independiente y toma el nombre de IJA-STAR. Un partido político, que es el PAJK, que es el partido político ideológico, donde se encuadran los cuadros, y siempre una comunidad de mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque consideran que otro de los grandes problemas que tiene la humanidad es la gerontocracia masculina, donde básicamente, esto viene un poco de la teoría del municipalismo y de las teorías de los sacerdotes, esta idea de que fue el sacerdote que a través de la experiencia y el conocimiento manipulaba a los jóvenes para arrebatar a la mujer el poder que tenía organizativo sobre la sociedad. Por lo tanto, siempre se reserva una cuota de poder del 20% a organizaciones juveniles independientes. Luego, por cada uno de los territorios debería haber una organización civil y una organización militar. La organización civil es la que se encarga de expandir las asambleas barriales, las cooperativas, los sindicatos, etc. Y las organizaciones militares aplican el principio sagrado de autodefensa. Tenemos aquí las más famosas que conocemos, pues son las IPJ, que son las unidades civiles, son las unidades militares de protección de la mujer, y las más famosas así de civiles serían las KJA, que son las que tienen aplicación actual en Kurdistán turco. Las KJA, de hecho, tienen 301 delegadas que vienen de 301 asambleas barriales que se organizan, se expanden por todo el territorio. A su vez tienen cooperativas, etc. Pero bueno, esto lo hablo un poco más adelante. Y esto es lo que es la estructura básica de toda la organización kurda. Siguiente, por favor. Entonces voy a hablar un poquito del KJK, Unión de Mujeres Libres, Movimiento de Mujeres Libres. Es a su vez una organización paraguas, como he dicho, con 301 delegadas que provienen de las asambleas barriales. Tiene un sistema de cuota donde se asegura un mínimo del 10% para etnias, un mínimo del 10% para religiones y un mínimo del 20% para juventud. ¿Qué quiero decir con etnias y religiones? Quiero decir que si en una comunidad de 100, 8 son asirios, van a tener reservado un mínimo del 10% de representación en los centros de poder, aunque no lleguen a ese 10%. Si son más, lógicamente tendrán una cuota de poder más alta. También funciona por congresos bianuales y por sistemas de rotación de coordinadoras por cada una de las comisiones. Las comisiones son estas. Todo el movimiento kurdo funciona a través de comisiones. Básicamente son coordinadoras que cada 6 meses rotan y que dan su vida al movimiento. Son una especie de cuadros, pero sin serlos. Básicamente, por ejemplo, estuve en una cooperativa de mujeres en Wan, que es una de las ciudades más grandes del Kurdistán turco, muy pegada al Kurdistán iraní. Esta cooperativa de mujeres, una cooperativa de 8 mujeres que se organizaba de manera asamblearia, esta estructura se la había propuesto a la delegada de Economía del KJA, que organizaron una asamblea de 8 mujeres, las cuales no tenían salario ni pretendían tenerlo, sino que se repartían los beneficios en 8 más 1, uno para cada una más 1 para la propia cooperativa para sufragar los gastos. Donde los materiales es una cooperativa de producción que se encarga de hacer productos manufacturales artesanales alimenticios, básicamente pasta fresca, dulces, mermeladas, etc., que cogían los productos básicos de una cooperativa agraria, que se las pasaba a ella, ellas lo manufacturaban y podían venderlo o a individualidades o en un supermercado cooperativa. ¿Cuál es el punto de todo esto? Se vende el producto al más bajo precio posible, de tal manera que un producto ecológico y manufacturado de manera artesanal está al alcance de todos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que las cooperativas no crecen. Pero es que la intención no es que la cooperativa crezca y se haga rica y la gente se haga rica, sino que la cuestión es crear una economía alternativa donde la gente pueda autoalimentarse de manera sin depender del Estado. Y con esto estoy hablando a todos los niveles. Tienen, por ejemplo, una escuela de medicina alternativa en las montañas donde se recupera el conocimiento de las plantas medicinales, más es una posición que consideran que también fue robada a la mujer, y se trata de recuperar esos conocimientos a través de volver a probar esas plantas medicinales. Tienen su sede en Diyarbakir y tratan de tener un proyecto por cada localidad, son súper abiertas, las podéis escribir un correo, siempre reciben a todo el mundo, son de verdad encantadores. Además,
tenemos la suerte de que hay bastantes buenas formadas y estas compañeras hablan inglés, lo cual resulta bastante complicado en esta región. De todos modos, ahora mismo creo que están ilegalizadas porque hubo unas detenciones a la cosa de un mes, de las cuales se detuvo a 6 de las más importantes coordinadoras del KJA, de las cuales ahora mismo están en prisión 4 de ellas, y esto ha dado por resultado que probablemente legalicen la organización de aquí a pocos meses. Pero bueno, si tenéis suerte de ir antes de eso, os recomiendo pasar por ellas porque son muy majas. Hay otro punto muy importante que nos comentaron durante la entrevista que hicimos, y es un proyecto que están tratando de sacar adelante que se llama Coordinación durante la Guerra. ¿Por qué? Porque ellos consideran que la mujer es un objetivo de guerra, no se considera como un sujeto, sino como un objeto violable durante la guerra para utilizarlo como, pues como una manera de hacer más daño al enemigo. Por lo tanto, sobre todo las cuestiones de las violaciones masivas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando las mujeres en la guerra sufren violaciones masivas, se deja pasar hasta que ha finalizado la guerra, luego llega la ONU, hace un recuento, dice 1 millón de mujeres violadas, las da una palmadita en la espalda y ahí quedó todo. Ellas están tratando de tener por cada una de las localidades un espacio donde las mujeres, antes de que ocurra la agresión o en el mismo momento donde ocurra la agresión, puedan acudir allí para ponerle solución en el mismo momento en el que ocurre. Que no se tengan que esperar a que haya finalizado la guerra para que esas mujeres sean reconocidas como agredidas. Decían que estaba siendo bastante complicado sacar este proyecto para adelante, pero que aún así era como uno de los en los que estaban tratando de meter más esfuerzo. De la siguiente organización que quiero hablar son las Congreya Star, que en realidad se llamaban JPP Star hace unos pocos meses, y vamos, es básicamente la organización civil de mujeres en Rojava. Cuando estuvimos hablando con ellas, llevan diferentes tipos de trabajos hacia adelante, pero uno de los más importantes es que ellos tratan de abolir esta serie de prácticas. Y además ellas básicamente nos decían, nosotras, como organización formal, que también tenemos representación de algunas compañeras dentro del Parlamento de Rojava, podríamos directamente sacar una ley que aboliese este tipo de prácticas, pero no nos interesa. ¿Por qué? Porque si la revolución cae y las mujeres, la población, no ha entendido por qué abolimos esta serie de prácticas, se van a volver a retomar. Por lo tanto, ¿cómo lo estamos tratando de arreglar? A través de la formación, que es básicamente la base del movimiento kurdo, la formación a través de academias. Entonces, son formaciones que se hacen normalmente específicas a mujeres, pero también a los hombres que lo desean, donde se les explica por qué estas prácticas no son beneficiosas para ellas, para que sean ellas mismas las que se nieguen pues, a casar a sus hijas con menor límite de edad, a que su palabra valga la mitad que el de ellas dentro de los juicios, etc. etc. De hecho, el sistema judicial que hay en Rojava es muy interesante porque el sistema es un sistema de... no me acuerdo cómo se dice, pero vamos, es un sistema que se basa en juicios muy largos, llevados en el tiempo, donde no se trata de buscar un sistema punitivo, donde hay un culpable y una víctima, y entonces el culpable tiene que resarcir a la víctima con una serie de años o de trabajos para resarcir el daño hecho, sino que se trata de llegar a una serie de consensos para que la sociedad pueda continuar conviviendo. En el caso específico de las mujeres, todo lo que tiene que ver con tema de género, sobre todo violencia de género, los comités, las asambleas son única y exclusivamente de mujeres. Los hombres no tienen ninguna opinión en esto. De hecho, hay un ejemplo bastante claro, bastante común, que fue el de una familia que se fue a pedir al sistema judicial que le retornaran, que las IPJ le devolvieran a su hija, una niña de 16 años. Debido a una serie de estos juicios, no se solamente se toma declaración a las partes implicadas, sino que también se llevan una serie de charlas o de encuentros de diálogo pues, con los vecinos, con los asayís, con el frutero de la esquina. O sea, que no es solamente una cuestión a nivel privado, sino que se implica a toda la comunidad en ello. Al final, una de las hermanas menores confesó que la familia quería casar a esta chica con un hombre 40 años mayor que ella. ¿Cómo se solventó el conflicto? Básicamente la familia aceptó pasar por un curso de 6 meses para entender que su hija era la única que podía decidir sobre su propia vida.
si quería estar enrollada en las IPJ, si quería irse, si quería casarse, si quería trabajar o qué es lo que quería hacer. Ya, se trata de este tipo de justicia, para que veamos un poco. Entonces, básicamente, es este el trabajo que están llevando las chiquitillas, las con ella está enrollada. Siguiente. Las siguientes de las que quiero hablar, que son como las más famosas, son las IPJ, Unidades de Defensa de las Mujeres, que se forman en 2012, son el 45% de las fuerzas totales sobre el territorio. Tienen varias mujeres internacionalistas que están participando allí, lo que pasa es que al no ser mujeres blancas europeas no nos llaman tanto la atención, pero hay un montón de mujeres árabes o palestinas o de otros lugares de Oriente Medio y Oriente Próximo que participan de manera internacional como brigadas internacionales. Lo que pasa es que lógicamente como a los medios de comunicación nos parecen, los occidentales nos parecen todos iguales, pues no se les presta la misma atención que al canadiense rubito que va para allá. Su objetivo principal es la defensa de la mujer sobre el territorio y yo creo que el ejemplo práctico donde se ve esto más claro es la defensa de Shengal. Shengal es una ciudad del Kurdistán iraquí, muy pegada a la frontera con Rojava, una ciudad de mayoría ezidí y cristiana ortodoxa asiria. Esta ciudad, en el verano del 2014, fue abandonada a manos del Estado Islámico. El ejército peshmerga, regular del señor Barzani, del gobierno regional del Kurdistán, decidió abandonar a esta ciudad a su suerte. Se sabe que el Estado Islámico entró y arrasó, y que en más de una sola noche hubo más de 3.000 muertos. ¿Qué pasó? Que las personas que pudieron huir de las manos del Estado Islámico huyeron hacia el monte Shengal, un monte desértico en agosto, 50 grados a la sombra. Entonces, el que no murió en manos del Estado Islámico, que básicamente lo que se encargaban eran a los niños y a los ancianos, así como a los hombres adultos, igual que a las mujeres las cogían y las trataban como esclavas para poder venderlas, los que no fueron capturados o muertos en la ciudad de Sinjar morían de inanición dentro del propio monte. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Irak, ni los peshmerga, ni absolutamente nadie se decidió a bajar a echar una mano a esta gente. Y fue precisamente la IPJ la que formó un comando o un plan estratégico para abrir, con la ayuda del PKK y de la IPG, un corredor humanitario que iba desde Rojava hasta Irak, para sacar a esta gente que estaba encerrada en el monte Sinjar. Fueron las IPJ las que organizaron esto. Para que veamos cuál es el objetivo concreto de la defensa de la mujer dentro del territorio. Lógicamente sirvió de inspiración para el resto de organizaciones milicianas de autodefensa de mujeres. Las primeras en formarse fueron las asirias, que a las cuales continuaron las ezidís, pero también las IGDK, que estas son de Turquía, y finalmente las IPSG en Turquía también. Hay dos documentales que a mí me parecen bastante buenos dentro de toda la bazofia de los más media occidentales que se hacen sobre las IPJ, que son esos dos que vemos ahí abajo. Un día Siria, IPJ, lo encontréis con subtítulos en castellano en YouTube, y el otro Kurdistán, Chicas en Guerra, que también tiene subtítulos en castellano y que debería también estar en YouTube. Os aconsejo que os lo descarguéis pronto porque me parece que para mediados de marzo lo van a quitar porque se empieza a presentar en festivales. Y la verdad merece bastante la pena. Sí. Ahora voy a hablar un poco de mujeres relevantes en la lucha, porque ellas recuerdan mucho a los mártires que han tenido, recuerdan mucho a las mujeres que han participado de manera activa. Por lo tanto, yo también quiero hacer un pequeñito memorándum sobre ellas. Hay que decir que a mí me resultó tremendamente fácil encontrar mujeres importantes que habían hecho cosas, con mis conocimientos de inglés. Yo no sé kurdo, ni sé árabe, ni sé turco. Con mis conocimientos de inglés me fue requete fácil encontrar esta información. Y a mí eso me sorprende, porque si yo quiero encontrar información de mujeres castellanas importantes, me tengo que ir a una enciclopedia de 2000 páginas para encontrar medio párrafo donde se habla de la mujer de. De hecho, actualmente dentro de las organizaciones femeninas tiene una academia de recuperación de la historia, que no solamente recupera la historia antigua, sino sobre todo la más reciente, la moderna, donde las mujeres combatientes escriben sus memorias y se traducen o se transcriben los diarios de las combatientes que murieron en las guerrillas. Esto es muy importante porque uno de los principales objetivos de la organización del movimiento de las mujeres es ligar la historia de la mujer que ha sido desligada. Porque cuando tú no tienes ligado una historia, esa historia no tiene pasado. Y cuando no hay pasado en la historia, tampoco tiene futuro.
Entonces, es uno de los trabajos más importantes que llevan a través de las academias de recuperación de la historia. Siguiente, por favor. Voy a hablar de algunas de ellas. La primera es Veritán, mujer universitaria que se unió al PKK en 1990. Fue comandante a los pocos meses de entrar, porque era una mujer muy carismática, con una gran disciplina. Ella fue, durante los ataques que sufrieron en 1992 por parte del ejército turco, así como del KDP y el PUK, que son los dos partidos kurdos iraquíes que luchaban contra el PKK, ella era la comandante de su cuadrilla, fue la última que quedó viva en las montañas de Jakurke, y le prometieron los del KDP, el ejército del KDP, los Peshmerga, te vamos a convertir en una princesa kurda, porque sabían la importancia del carisma de esta mujer que tenía sobre el resto de la sociedad kurda. Le prometieron riquezas, le prometieron puestos de poder. ¿Qué es lo que hizo ella? Rompió su Kalashnikov y decidió tirarse desde un precipicio para no tener que claudicar. Es una de las grandes figuras de las primeras mártires de las milicianas del PKK. La segunda que tenemos ahí es Silan, la cual dio un giro drástico dentro de las luchas del PKK, porque durante el año 1995 y 1996 el ejército turco se reformó, compró cámaras térmicas, blindó completamente los lugares de los militares dentro de las zonas de guerrilla, y los ataques del PKK ya no eran tan efectivos. Ella ideó una nueva estrategia dentro de la lucha del PKK, que fue básicamente embutirse en un cinturón de explosivos e inmolarse en un desfile militar. Escribió varias cartas que podéis leer en la web del PKK, tratando de explicar el porqué de su acto. Y con esto me gustaría que abriéramos debate después, porque cada uno se llevara un poco la reflexión a casa, de cómo nos exponen los medios de comunicación este tipo de actos, que a nosotros nos parecen, bueno, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero se nos exponen como actos de terrorismo cuando una persona decide dar su vida por un movimiento, y se nos exponen como actos de extremistas, ¿no? En cambio son prácticas comunes que se han llevado en diferentes partes del mundo desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, deberíamos al menos replantearnos, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí por si luego queremos abrir un poco de debate. Siguiente. Otra de ellas fue Leila Qasim. Ella participó del Kurdistán iraquí, venía de una familia muy pobre que se trasladó a Bagdad y empezó a participar dentro de los Failen Kurd, un grupo kurdo socialista moderado que actuaba en Bagdad. Se unió al KDP también en 1970, pero tuvo grandes problemas con Barzani por su mentalidad patriarcal, donde no quería dejar participar a las mujeres. Y finalmente, el 28 de abril de 1964, fue capturada junto a otros 13 compañeros y acusada por el Estado iraquí de querer montar un plan, de secuestrar un avión, bueno, este tipo de cosas que se inventan los estados para poder asesinar a la gente. Y finalmente fue ejecutada junto a sus otros compañeros, ejecutada en el paredón. Pero se sabe que quedaron estas últimas palabras: matarme, pero también debéis saber que después de mi muerte miles de kurdos despertarán. Me siento orgullosa de sacrificar mi vida por la libertad del Kurdistán. Y de hecho así fue. En las 2 siguientes semanas fueron grandes revueltas en Bagdad y en la zona del Kurdistán iraquí, e hizo que cientos de jóvenes se unieran a las filas del KDP y del Failen Kurd, dando una nueva vida al movimiento de resistencia kurdo en el Kurdistán iraquí. Siguiente. La siguiente y la única que no es mártir dentro de toda esta sangría, Leila Zana. Leila Zana, casada a los 14 años con el alcalde de Diyarbakir, se vio a los 20, sin saber leer y escribir, y con su segundo hijo, estaba pariendo su segundo hijo, y su marido condenado a 18 años de prisión. Ha sido un gran esfuerzo y un esfuerzo autodidacta, llegó a ser la primera parlamentaria kurda dentro del Parlamento turco. En su discurso de inauguración dio el discurso en kurdo, por lo cual fue condenada a 15 años de prisión, de los cuales pasó 10 en la cárcel. Una gran defensora de los derechos de los presos, así como de los derechos de la defensa de la cultura y la lengua kurda. Tras pasar
esos años que te tocan cuando sales de la cárcel y tienes antecedentes, fue vuelta a ser reelegida tanto en el año 2012 como en el 2015 como diputada dentro del Parlamento. Y fue muy divertido este 2015 porque se volvió a subir al estrado y volvió a dar su discurso en kurdo. Siguiente, por favor. Las siguientes son Sakine Jansic, Fidan Doğan y Leyla Soledad. Sakine Jansic es lógicamente una de las figuras destacadas. De hecho, están haciendo un documental que ahora mismo está presentándose en diferentes festivales y que esperamos poder tener en abierto dentro de poco. Cofundadora del PKK en 1978, fue encarcelada durante 12 años en la cárcel de Diyarbakir y se sabe que pasó de las peores torturas y que jamás claudicó. De hecho, cuenta la leyenda que escupió a la gente de la cárcel de Diyarbakir y por ello, bueno, le hicieron tremendas barbaridades. Finalmente pudo huir y fue la responsable del PKK en Alemania y Francia durante los años 90. Aparte de que fue participante del primer Congreso de las Mujeres Libres en Kurdistán en el año 95. Fue asesinada junto a sus dos compañeras en el Centro de Información del Kurdistán en París el 9 de enero del 2013. Aparecieron muertas de un disparo en la cabeza en un edificio en el centro de París, rodada de cámaras, que por supuesto ese día, por desgracia, no estaban en funcionamiento. Y hasta el día de hoy no se han esclarecido los hechos de quién ha asesinado a estas mujeres. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. Y por supuesto el gobierno parisino no va a abrir ningún tipo de investigación para ello. Pero bueno, todos los 9 de enero se trata de hacer una manifestación tratando de llamar a que por favor por lo menos se diga la verdad. Siguiente. Las siguientes de las que quiero hablar, que son un poco más modernas. Arif Mirkan, que con apenas 22 años, haciendo uso de una valentía admirable en la defensa de Kobane, se inmoló para defender a la posición de sus compañeras como comandante que son, porque todo comandante dentro de la guerrilla, de la milicia, las IPG y las IPJ, siempre guarda una carga para inmolarse si va a perder algún compañero o si va a perder la posición. Y esta chica con 22 años lo hizo, haciendo que la victoria de Kobane pudiera ser posible. La otra es Kader Ortakaya, una activista civil asesinada por un francotirador en noviembre de 2014 cuando hacían una cadena humana para defender a Kobane de los ataques del ejército turco desde la frontera turca. Kobane está a 500 metros de la frontera con Turquía. Para que veamos que no solamente es cuestión de milicianas, sino que también hay muertes de civiles de manera constante. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablar un poco de esto. Es una de las cosas que más nervioso me pone. Es el tratamiento abominable que hacen los medios de comunicación de más occidentales de la IPJ. Porque yo no sé si habéis leído algo, pero tal y como se expone es un desconocimiento del conflicto absoluto, donde se invisibiliza completamente la lucha histórica de estas mujeres. Porque estas mujeres parecen salidas de la nada y donde se les da este carácter eventual, pasajero, efímero. Por supuesto no se las trata como sujetos conscientes revolucionarios, sino que se las trata como una mujer kurda, rebelde, en un ambiente que se considera desde nuestra óptica occidental como machista, como si pudiéramos identificar el patriarcado y el machismo por lugares del planeta, sino como estrategias que tiene el machismo para desarrollarse dependiendo de en qué lugares. Por supuesto, impresiones superficiales y banalizantes, donde se hace un tratamiento patriarcal, donde nos sorprende a las mujeres haciendo cosas de hombres, recalcándonos una vez más que la violencia es un espacio particular masculino. Yo he llegado a escuchar a periodistas preguntarle a comandantes que llevan 20 años en la guerrilla: ¿estás casada? ¿Tienes hijos? ¿Quieres tenerlos? Lógicamente esto a un hombre no se le pregunta. O estereotipos que pegan los artículos como: pega tiros pero es muy amable con sus compañeros. Es muy buena comandante, siempre tiene una sonrisa en la boca, bellas y fuertes, porque eso es lo que son las mujeres, bellas y fuertes, o quieren tener hijos. Hagamos un poquito la reflexión. Esa foto de abajo, Marie Claire, a doble página, a todo color, en papel bueno, porque así es como representamos desde Occidente la lucha de las mujeres. Lo de arriba a la izquierda es una línea de ropa que sacó H&M. Por supuesto, la constante repetición del anecdotario,
ese anecdotario de que si una persona del Estado Islámico es asesinada por una mujer kurda, entonces ya no puede ir al cielo. Sí, eso lo que hace es que nos quedamos en el anecdotario, sin fijarnos en el trasfondo que hay, y les ponemos a estas mujeres de una manera bastante más clara hacia los patriarcado del ISIS. ¿Por qué? Porque cuando las capturan, las hacen cosas tan terribles como cortarles la cabeza, porque eso es una manera de ofensa muy grave. De hecho, hay una de las compañeras que es una de las mejores frontereras, las PJ, tiene una foto muy desagradable de ella cortada a la cabeza cuando fue capturada por el Estado Islámico, y ese odio se reproduce a través de los medios de comunicación que repiten esta anecdotaria hasta la saciedad, que por cierto a mí no me dice absolutamente nada, me da ningún tipo de información relevante. Por lo tanto, Silat Dilar, una combatiente, escribió un artículo que yo recomiendo, me pareció muy bonito, que se dice "El mundo entero habla de nosotras, las mujeres kurdas", y que dice así, el primer párrafo: "Estoy sorprendida por la forma en que nos vieron tan tarde, en que nunca hasta ahora supieron de nosotras. Me pregunto cómo tardaron tanto en escuchar las voces de las muchas mujeres valientes que pasaron las fronteras del coraje, la fe, la paciencia, la esperanza y la belleza. No quiero quejarme demasiado. Quizás nuestros seres simplemente no coinciden. Solo tengo unas pocas palabras para decir a los que solo ahora comienzan a fijarse en nosotras. Eso es todo. Es un recordatorio de un montón de mujeres que han participado, que por supuesto jamás saldrán en las páginas de Marie Claire. Os lo recomiendo, está en el blog. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar ya, por último, de los principios. Los principios de la liberación de las mujeres son principios que nacen principalmente de Abdullah Öcalan. Él es el que formula los principios y luego son las mujeres las que avanzan en la teoría. Él tiene una primera teoría que se saca durante los años 90, que es la teoría del desenlace. Esta teoría dice: la mujer ha de desenlazarse del hombre, tanto mental como de actos, de manera infinita, hasta que el hombre cambie su mentalidad patriarcal. Porque la mujer que no se libera a sí misma de la sombra del hombre jamás podrá cambiar la sociedad. Luego hace otra transformación teórica muy importante, que es la base del movimiento, y es que la sociedad no puede ser libre si las mujeres no son libres. Por lo tanto, para liberar a la sociedad primero hay que liberar a la mujer. Por eso es el primer paso que están tomando los kurdos en la actualidad. Öcalan tiene 5 libros que escribe durante su estancia en la cárcel, que son conocidos como las defensas, que son los libros que se presentan delante de los tribunales, tanto el propio tribunal turco como los tribunales internacionales. Pero lo que esconden estas defensas en realidad es el modelo organizativo del KCK. Y su tercer libro está prácticamente dedicado a la lucha de la liberación de la mujer. Öcalan estudia las sociedades neolíticas matrifocales. ¿Por qué? Porque él nace en una región que se llama Urfa, que está en el Kurdistán turco. Urfa es una ciudad donde se cree que nació Abraham. O sea, podemos imaginar la cantidad de yacimientos arqueológicos que hay en este lugar. Él estudia las sociedades neolíticas matrifocales y él consideraba que existía, antes del patriarcado, una sociedad democrática, una sociedad donde la mujer organizaba pero no dominaba. Sobre todo organizaba la economía y la medicina, se encargaba de la salud y de la economía. Consideran que hay un gran binomio de género, consideran que el hombre y la mujer son cosas muy diferentes, que la mujer tiene capacidades colectivizadoras y democratizadoras, mientras que el hombre tiene capacidades de jerarquización y de dominación. La mujer transmite esa capacidad colectivizadora y democratizadora a través de una memoria colectiva que pasa de madres a hijas, y que el hombre trata de destruir a través del feminicidio. De hecho, esta teoría la cogen ellas y explican que consideran que las mujeres europeas lo vamos a tener mucho más difícil para liberarnos, principalmente porque tenemos en nuestros genes, en nuestra memoria colectiva, las 9 millones de mujeres quemadas en la hoguera durante los siglos XVI a XVIII, y que eso nos ha quedado retenido y que por eso tenemos un miedo acérrimo a realmente llevar una liberación real. Esto es una opinión suya, podemos discutirla si queréis. Siguiente, por favor. Su segunda formulación muy importante sería la mujer como la primera nación colonizada del hombre, antes y sobre todo aquella nación que demostró que el hombre podía colonizar. Primero se colonizó a la mujer, luego se colonizó a los hijos, luego se colonizó a otras etnias y finalmente se colonizó a otros hombres de tu misma etnia a través de las clases. ¿Cómo se colonizó la mujer?
a través de la reconversión de la mujer como ama de casa y sometiéndola al trabajo reproductor como motor de su vida. Asimismo, haciendo que la fuente de beneficio más importante para el sistema capitalista sea la fuente de beneficio de las mujeres no remuneradas, básicamente los cuidados. Y aquí hace una teoría que a mí me parece muy interesante y que a veces me cuesta un poco explicar, y es la similitud entre la familia y el Estado. La familia sostiene al Estado y el Estado entrega el poder coercitivo al pater de la familia. El Estado y los centros de poder entregan una copia de su propia autoridad a ese padre. Ese padre lo que hace es cómo lo aplica a través de la ideología dinástica. La ideología dinástica básicamente significa, al igual que un Estado, cuanto más miembros tenga, más poderoso es. Cuanto más recursos tienes, más poderoso es. Al padre de una familia le ocurre lo mismo. Cuantas más mujeres e hijos tenga, más poderoso es. Porque las mujeres y los hijos no son sujetos, son objetos, son recursos. Igual que para el Estado, la sociedad no son sujetos, son objetos, son recursos. Por lo tanto, es la similitud entre la familia y el Estado, donde la familia sostiene el Estado y el Estado les entrega las copias de poder a la familia. Es precisamente la familia la que da la institución ideológica al Estado para hacer lo que ellos hacen. Por lo tanto, el movimiento de mujeres es un movimiento anti-estatal. Porque el Estado, consideran que el Estado, y esto ocurre con todo el movimiento kurdo que está bajo el paradigma del capitalismo democrático, el Estado es el principal actor de dominación de la sociedad. Luego tiene una teoría que desarrolla, que es la teoría de la liberación del hombre y la mujer, matando al macho dominante. Parece que salió un texto de Sokun, yo no sé si habrán leído a Valente Solari, pero dice básicamente lo mismo. Dice, el hombre no va a querer liberarse, porque el hombre que se libera o que se da cuenta de sus privilegios se siente como el rey que ha perdido su reino. Lógicamente nadie quiere soltar sus privilegios, por lo tanto es la mujer la que ha de liberarse, tratando de huir de la sombra del hombre a través de la teoría del desenlace, para luego poder ayudar a sus compañeros y hacerles que entender que esos privilegios en realidad también les afectan de manera negativa. Todo esto es discutible también. Yo no lo digo yo, lo dicen ellas. Siguiente, por favor. Continúan con los principios, con dos principios básicos muy importantes. El primero es el principio sagrado de la autodefensa. Para los kurdos, todos los seres vivos tenemos mecanismos de autodefensa. Tú cuando coges una planta, la partes en dos y la planta se agrega un líquido que la hace seguir viviendo. Los kurdos no entienden por qué los seres humanos dejamos nuestra autodefensa en manos de otras personas. Está este principio de autodefensa y luego está el principio de los espacios de lucha no mixtos. Para poder liberarse es necesario los espacios de lucha no mixto para poder desarrollarse sin la sombra del hombre. Estos dos principios se aplican de manera general y son las bases de la coordinación de los movimientos de mujeres en las cuatro partes del Kurdistán. Porque los movimientos de mujeres, como el movimiento kurdo en general, comprende que debido a la idiosincrasia de cada una de las cuatro partes no se pueden aplicar las mismas estrategias en cada momento. Por lo tanto, se aplicará una coordinación basada en estos dos principios, lucha no mixta y autodefensa, pero cada uno de los territorios decidirá cómo quiere autoorganizarse. Críticas al feminismo. No son feministas, no se autodenominan feministas, no quieren ser feministas, consideran que el feminismo es insuficiente. Consideran que el feminismo no ha logrado el objetivo de liberación de la mujer. Tienen críticas concretas al feminismo institucional, que fue con el que primero tuvieron contacto durante los años 90. Principalmente porque llegaron unas señoras blancas burguesas y les dijeron: ¿sabéis que lo que estáis haciendo es feminismo? Dice: mira, compañera, llevo 20 años en las montañas para que tú me digas a mí ahora qué es lo que estoy haciendo, dejando de hacer o cómo lo tengo que denominar. Les dijeron precisamente porque estaban en las montañas que se estaban comportando como hombres. Porque una vez las feministas institucionales les recordaba que el espacio de la violencia es un espacio exclusivo masculino. Lógicamente tampoco creen en el feminismo institucional porque si está en contra del Estado no consideren que ningún tipo de reforma estatal sea capaz de liberar a la mujer, sino simplemente maquillar la esclavitud de una manera diferente. Luego también tienen críticas al feminismo radical. ¿Por qué? Porque su líder es Abdullah Öcalan y es un hombre. Y esto a una feminista radical jamás le va a entrar en la cabeza. Por otro lado, también consideran que el feminismo radical es un feminismo de la élite, porque son un grupo de mujeres
que hablan con un lenguaje que el pueblo no puede comprender. A mí me encanta Beatriz Preciado, pero yo cojo un libro suyo y no sé qué carajo me está contando. Entonces, ¿para quién estás escribiendo? ¿Para ti? ¿Para tu ego? ¿Para tus 4 amigas académicas? ¿Tú quieres realmente retransmitir esto a la sociedad para que las mujeres se liberen? ¿O qué es lo que tú pretendes con todo esto? Entonces tienen una gran crítica a la élite feminista, principalmente del feminismo radical. Críticas a la modernidad capitalista. Supongo que se ha sido atacada durante muchos años por las feministas blancas, por las mujeres blancas que las criticaban por llevar velo, que las criticaban por querer llevar una vida familiar. Y ellas han visto que, al fin y al cabo, el patriarcado simplemente nos afecta de una manera diferente. Muchas veces nos preguntan, ¿estoy yo más sometida al patriarcado por llevar un velo o estás tú más sometida al patriarcado por tener que comerte anuncios de mujeres desnudas constantemente, objetivizando el cuerpo de la mujer como atracción publicitaria y marketing? ¿Quién está realmente más sometida? Y esa es una manera de explicar su crítica a la modernidad capitalista. Voy a hablar de 2 puntos que suelen ser bastante complicados y con los que no tengo por qué estar de acuerdo. La primera es la religión. Hay una gran diferencia entre los movimientos de base, una población de mayoría sunita, casi 80% practicante, y los cuadros. Los cuadros consideran que la religión tiene prácticas patriarcales muy profundas, pero debido también a que durante los años 80 el PKK, como partido marxista-leninista laico, tuvo grandísimos problemas con la población kurda, a la que estaba tratando de cambiar radicalmente de un día para otro, ellos al final han llegado a la conclusión de que la religión es una cuestión privada y que mientras que tú creas en algo de manera privada porque a ti eso te beneficie, nadie tiene por qué decirte en qué tienes que creer o dejar de creer. Lo que sí que tienen que hacer es tratar de extraer aquello que es de patriarcado dentro de la propia religión. Y esto se hace sobre todo con las formaciones privadas. A mí me contaba una de las profesoras que nos dio de la academia, nos decía, nosotros lo que hacemos es que vamos a los espacios privados porque muchas veces las mujeres no se animan a ir a los espacios públicos. Nos juntamos a una serie de mujeres en una casa y hablamos de todo. Y estaba una vez así con las mujeres hablando y les decía, bueno, y en cuanto a la religión, no, esto mejor no os lo digo. Y las mujeres decían, no, hombre, sí, dínoslo. Es que os vais a enfadar si os digo esto. Venga, te prometemos que no nos enfadamos. Y ella le dijo, ¿qué os parece que Mahoma se casara con una niña de 7 años? Y que en el Corán esté expuesto que Aisha le preguntó a Dios, Dios, ¿por qué no me conviertes en una piedra? Porque la prefiero al destino que me estás entregando. De verdad prefiero ser antes una piedra. Porque Mahoma era un poco pederasta para casarse con una niña de 7 años. Claro, esto de que es una mujer que ha basado toda su fe, toda su vitalidad en esta religión, no se lo puede soltar de unas a primeras, porque lógicamente se va a cerrar en banda. Igual que creo que existen católicos, como existe gente laica que también se lo cree un montón, que luego les falta este tipo de cosas, como otras cosas y, en fin.